Fabuloso, Juan Diego. Yo sabía que tenía que surgir esa sangre de historiadores nuevos que pusieran un poco de orden en el galimatías de nuestros orígenes. Cuando ya muchos hitos se van aclarando, como el caballo, la nomenclatura, que un campo de Morón se llame Nahueles, que coincide con el nombre de un pueblo que hay a orillas del mar Egeo, no quiere decir que los griegos o los fenicios su mano de obra barata tuviese y mucho menos fundasen por aquí. Las célebres minas de plata que son las de Laitar, que están en el término de Montellano, parece ser que el mineral que contenía más argentum que el que da Limán. De ahí vendrá eso de lucurgentum. En fin, amigo, no desmayes, tú que eres joven, profesional y sobre todo, moronero. Está claro, no desfallezcas, Juandi. Sigue y que se sepa que hemos pasado por aquí. Un saludo y a tu disposición. Este texto que acabo de leer lo escribió en redes sociales mi amigo y admirado Juan José García López, querido por todos, el cronista de nuestra villa Morón de la Frontera. Hoy es el último episodio de la temporada de Café Liberal, volveremos en septiembre, y he tenido el honor de trabajar en este proyecto junto con Juan Diego López, historiador de arte y arqueólogo, con grandes hitos a sus espaldas y trabajos de investigación maravillosos que podéis consultar. Tienen un currículum envidiable y un profesional como la copa de un pino, que conoce de pe a pa prácticamente, entiéndame el argot urbano, toda la historia del castillo de San Miguel y las raíces de este pueblo, Morón. Qué tan interesante es. He trabajado junto a él, como digo, en este proyecto desde febrero y hoy, en julio, tenemos la oportunidad y por fin de verlo a la luz. Juan Diego me ha hecho entender que la historia, y esto creo que nos sirve a todos, se respeta, sobre todo para entender quiénes somos y de dónde venimos. Un placer haber trabajado con él y espero que disfruten de el último episodio de la temporada de Café Liberal. Adelante. Antes de comenzar el podcast, déjame que te diga que puedes seguir los adelantos de este podcast los días previos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook o en TikTok. Síguenos para estar al día de todas las novedades. Juan Diego, ¿por qué Morón? Algo debe de tener Morón, José Carlos, que siendo paleolítica, carcolítica, neolítica, ¿no? Desde la creación de puntas de flecha, de bifaces, de rascadores, hasta la concepción de dólmenes y megalitos, eligen yacer ahí para que la tierra les sea leve, ¿no? Algo debe de tener Morón, ¿no? Siendo íbera, tartesa, desde, digamos, el dominio de la metalurgia hasta el comercio, asienta las lomas de su castillo, pues el primer foco habitacional del que tenemos constancia. Morón, podemos decir que fue fuente de la que beben a través de su cultivo, de su vid, de su olivo y de su minería, uno de los imperios más poderosos que ha conocido la historia del Mediterráneo, ¿no? Roma. Fue Goda, recupera la cristiandad sentando en las lomas de su castillo, la que probablemente fuese la primera San Micas. Morón podemos decir que fue islámica. En su castillo sienta plaza todo un reino independiente, ¿no? La gran taifa de Morón. Morón fue reconquistada, fue castellana, donde una de las grandes órdenes militares del momento asienta y toma plaza fronteriza con el reino de Granada. Morón fue casa cuna de una de las dinastías y de los linajes más poderosos que hubo en Castilla, ¿no? Los Ureña. Morón fue resistencia de las tropas del mariscal Soult con la invasión francesa. Fue trinchera en la guerra civil española. Morón fue recelo de grandes reyes e emperadores, ¿no? Carlos V miraba con ese sentido receloso la que probablemente fuera la torre del homenaje más grande de Castilla en el momento. Fuimos rebeldes, ¿no? Que se lo pregunten a Argallo, que todavía anda corriendo, perseguido con balas de acebuche por Canilla. Morón reviste a casi todo el mundo
de blanco, ¿no? Por tanto, Morón es cal viva, ¿no? Y de cal viva es gastronomía, ¿no? De la tierra al plato. Fue Villalón, del campo a la poesía. Y de la poesía, Morales Montoro, Valverde Sánchez, Julio Vélez. Morón es pasión y fe. Antonio Llanes, Castillo Lastruzzi, quién sabe, si Juan de Mesa también. Es carnaval. Morón es flamenco, obviamente, ¿no? Es Diego, es Paco. Algunos tenemos la suerte de llevarlo por nombre, ¿no? Sí, señor. Morón ha sido y siempre será María Fernanda Morón de Castro, Vera Reina, Rafael Fernández Ruiz, Manuel González, será por siempre Ricardo Barroso, Juan José García López, ¿no? Un abrazo donde esté nuestro amigo cronista. Morón hoy es Martín Nieto, es Dani, es Alejandro Pérez, nuestro amigo, es Quique Sala. Por tanto, Morón es deporte, es industria, comercio, turismo. Y no se me ocurriría mejor sitio para tener la calidad de vida que tenemos, ¿no? Y para que nuestros hijos puedan desenvolverse y crecer, ¿no? Buah, después de esta intro espectacular, me emociona. Gracias por el guiño a mi persona. Y hay una cantidad de artistas, bueno, y de historia que ha resumido en escasos minutos, estaban bobados. Y además es una buena mención a la torre del homenaje que con gusto fotografiamos aquella tarde, entre otras muchas cosas. Y después de tanto, como digo, este recorrido que has hecho a la historia, de todas estas civilizaciones, culturas, perdón, ¿por qué el castillo? ¿Qué tiene el castillo? Creo, José Carlos, que no existe más historia en menos espacio. Y en consecuencia, más olvido en menos tiempo, ¿no? Yo pienso que el patrimonio cultural, nuestro patrimonio, quien lo descuida, pierde su idiosincrasia, ¿no? Y por tanto pierde oportunidades culturales. Y esto no hablo del turismo. El turismo, desde mi punto de vista, no es más que es algo accesorio, no que bueno, que intenta economizar, no implicar a terceros. Perdón, ¿te refieres al turismo como utilizar esa vanguardia cultural, ¿no? Para patrimonio turístico, claro, digamos, ¿no? Económico. Es el producto cultural. Si separas el turismo quizás de la cultura, ¿no? Claro, es el objeto, el producto cultural que vendemos pues a nuestros visitantes, ¿no? Donde obviamente ese producto viene precedido de una producción científica anterior, que es el que la avala. Entonces, como digo, es un motor accesorio en cuanto y en tanto a transmisión de conocimientos, ¿no? Pero el patrimonio es otra cosa. El patrimonio, más allá de discrepancias políticas, perdón, de afiliaciones, de ideología y demás, el patrimonio y nuestra cultura es un instrumento de cohesión social, ¿no? Que aúna a una comunidad con una identidad. Por tanto, no podemos permitir dejar de trabajar en nuestro patrimonio. Quiere decir, si queremos conservar nuestro patrimonio, debemos de seguir creándolo. Y por eso me decanto por el castillo, porque es, bajo mi punto de vista, un elemento patrimonial clave en nuestro pueblo desde el punto de vista político, si se quiere llamar, estratégico, social, cultural. Espero que el día de mañana lo sea también económico, porque tiene todas las condiciones para ello. Pero que sí es verdad que está falto de visibilidad, de difusión, de estudio, de investigación y de puesta en valor, pese a tantos y tantos intentos que entre los que me incluyo hemos llevado y seguiremos llevando a cabo, ¿no? Cuando, partiendo del castillo, hay una de las zonas que yo desconocía, que me ha llevado, que es el fondo arqueológico que está en Morón. Cierto. Y creo que poca gente, o no demasiada gente, desgraciadamente, sabe. Ahora vamos a hablar un largo y tendido sobre eso, ¿no? Porque hay un tour que hicimos bestial. Y recuerdo, hablando del castillo y los orígenes un poco del pueblo, había como unas pequeñas flechitas que a mí me llamaron mucho la atención, porque digo, oye, ¿cómo se hace eso? Que ahora te voy a preguntar, ¿no? Pero como has hecho hincapié en el castillo por todo lo que conlleva, y quizás los inicios de Morón, ¿están los inicios de Morón en esas
flechitas en esa parte del castillo que nos ha dejado el legado. Entiendo por dónde van tus tiros, lo entiendo porque obviamente es la reminiscencia material, Claro, que quizás más antigua de la que tengamos constancia. Antes que nada me gustaría agradecer a Carmen Montero sí, Oliva, que nos señor. abrió las puertas del Fondo Sí, Arqueológico señor. Municipal, la cual hace una labor enorme en el CITA, Ujú, en el Centro de Interpretación ujú. Territorio Abierto, y bueno, pues estuvo dispuesta en todo momento para acompañarnos, para darnos acceso y facilidades a la hora de poder incluir todo este material. Y tendente a tu pregunta, José, el morón prehistórico, porque obviamente son artefactos arqueológicos prehistóricos, Pero perdona que te interrumpa, Juan. Esa flechita sí, es, digamos, el bien más antiguo que hay de... probablemente, claro, Joder. probablemente, sí, sí, Y incluso está aquí al alcance, ¿eh? está al A verlo. alcance de cualquiera que quiera visitarlo, solamente se tiene que poner en contacto con Carmen, en este caso, bueno, que es la que nosotros atendemos más inmediatamente, Ujú. o cualquier otro trabajador de nuestros servicios municipales de la Casa de la Cultura que le van a abrir las puertas, vamos, sin ninguna duda, Ujú. ¿no? En cuanto a lo que me decías, pues el término antiguo de Morón, en este caso hablamos del prehistórico, no podemos asociarlo a una circunscripción territorial concreta porque es más territorio que terreno, que no es lo mismo, ¿no? Hablamos de un periodo, ¿no? Del Musteriense, de las primeras glaciaciones, estamos hablando de una cronología prácticamente así a grandes rasgos que puede abarcar del 125.000 antes de Cristo Madre mía. al 30.000, después ya cuando entran las siguientes subfases prehistóricas, el paleolítico superior, carcolítico, neolítico, etcétera, ya sí es verdad que nos vamos más al 3100, 3200, ¿no? Después de Cristo, ¿no? Ya incluso con el campaniforme final y el comienzo del dominio de la metalurgia, ¿no? En este periodo tenemos que tener en cuenta que nuestro territorio, en el sentido más amplio de la palabra, es una zona de humedales, una zona frondosa, una zona boscosa, con una buena hidrografía, buenos caudales hídricos que hacen propicio que estos sustratos de tierra donde se asientan estas sociedades pues puedan desarrollar su hábitat de la manera más fértil posible, que Había es de buena lo que materia para... exactamente reunía todas las Claro. características, ¿no? Lo que se le llama en este periodo el Holoceno, No ¿no? sé. En cuanto bueno, en Monún tenemos pues grandes asentamientos del cual destaca sobre todo estas puntitas de flecha que es tendente a Santisteban. Se ubica, si mal no lo recuerdo, concretamente en las que actualmente es el polvorín de Párraga, ¿no? Es Sí. como una especie de cantera abandonada en la que allí se encuentra pues un corte donde se llevaron a cabo estas excavaciones, entre otras, y se recolectan en total unas 100 o 150 piezas aproximadamente, si no me falla la memoria, ¿no? Pertenecientes bueno, desde el Paleolítico superior hasta el inicio del campaniforme, como te decía, ¿no? Y es muy curioso porque, bueno, también en el término municipal se documentan pues dólmenes, megalitos, no como enterramientos, como necrópolis en sí, sino como puntos de visualización entre comunidades, ¿no? O sea, ya hablamos de que había una cierta comunicación e interrelación entre comunidades, entre distintos asentamientos, ¿no? Lo que se llama exogamia. Y en cuanto a estas flechas, bueno, pues sabemos que hay una técnica muy concreta, que es la que vimos en el fondo arqueológico, que se llama la técnica Levallois o Levallois, ¿no? De letreado, un término francés, porque empiezan a documentarse estas herramientas en un municipio francés, ¿no? En un yacimiento arqueológico, que se caracteriza fundamentalmente porque tiene una especie de bulbo, de galvo, una protuberancia, ¿no? Que le llaman panza de tortuga, ¿no? En material silicio, en sílex. ¿Y por qué el sílex? Porque, bueno, el sílex es un material con una fractura predecible, ¿no? Se podía predecir con facilidad cuál iba a ser por la parte en la que, para entendernos, rompía y darle la forma deseada a estos proyectiles que al Sí, fin y sí. al cabo eran utilizados Para cazar, para ¿no? la caza, obviamente. Y bueno, se le dejaba esta pequeña panza de tortuga porque tenía un fin pragmático, ¿no? Mediante esta técnica, este método Levallois, se acentuaban los bordes cortantes y se podía predecir, obviamente, era un valor añadido a la pieza para poder predecir una trayectoria a mediana y larga distancia. ¿Qué ocurre? Tenemos que tener en cuenta que estas piezas son subproductos, quiere decir, normalmente entendemos por los materiales o los artefactos arqueológicos prehistóricos lo que hablamos antes, ¿no? Asha, bifaces, rascadores para separar la piel de la carne. En este caso es un subproducto, quiere decir, un elemento de desecho de estos útiles
fundamentales, que eran nódulos de unos 3 kilos aproximadamente, y que solían quedarse durante o mediante la percusión, para darle esa forma, en unos 230 o 270 gramos, ¿no? Ese material del desecho es reaprovechado para crear estos proyectiles, ¿no? Dentro de estos proyectiles hay una variedad inmensa. Dentro de Santi Esteban, de nuestros yacimientos, de estos orígenes que citamos que son de Morón, pues del Musteriense se encuentran unas 100, creo unos 100 ejemplos, unas 100 facturas, y concretamente del método Levallois, si no me falla la memoria, son unos 14 aproximadamente, ¿no? Hay otros subtipos, ¿no? Más con dientes de sierra, a modo de buriles, ¿no? Bueno, que nos muestran pues la riqueza, ¿no? De estas herramientas, de estos útiles, ¿no? En este primer momento del que tenemos constancia arqueológica de Morón. Y los orígenes como asentamiento son del castillo, ¿no? Datados, son del castillo, independientemente, digamos, lo que se considera más antiguo, por entenderme un poco. ¿Del castillo en sí? No, de Morón. De Morón, pues. Son esas puntas de flecha, ¿no? Esas puntas de flecha, bueno, los mismos dólmenes o megalitos, que no dejan de ser estructuras, podemos decir que asociadas a un uso ritual, a un uso funerario, esos grandes ortostatos que le llaman estas grandes formaciones de piedra, que eran, como bien te digo, asociadas a vías de comunicación, de intercambio de comercial o intercambio simplemente comunicativo, como presencia cívica, como un elemento disuasor claro, que advierte la presencia de una comunidad ahí asentada, claro, y distintos tipos. También es otro tipo de manifestación, en este caso no artefactual, sí constructivo. Vale. Y volviendo al castillo, los orígenes del castillo. Los más antiguos que se conocen, dentro de lo que fueron las excavaciones que se realizó por Manolo Vera Reina y Rafael Fernández Ruiz, eran elementos, ¿no? Tartésicos, ¿no? De dos cabañas tartésicas que se encuentran en estas excavaciones, que se centran sobre todo en los finales de los años 80, principios de los 90, ¿no? Como la escuela taller, la famosa escuela taller, ¿no? Que todo el mundo, todos los paisanos seguro que recordarán, englobados en esta época, en este proyecto cuyo objetivo fundamental era pues readaptar las laderas del castillo y rehabilitar las zonas de acceso, ¿no? Lo que pasa es que obviamente pues se descubrieron o se aprovechó también para llevar a cabo pues estas labores de investigación y de excavación arqueológica. Ahí se encuentran estas cabañas tartésicas datadas desde siglo V, siglo VI a.C., donde se descubren ciertos materiales cerámicos y demás del periodo orientalizante. Sabemos de esa época de la importancia que tuvo el comercio y el intercambio de materiales, no de la zona fundamental en la que se producían, sino importados y exportados. Entonces puede ser la primera reminiscencia que tengamos, la más antigua del castillo, propiamente dicho, no como, y esto es importante destacarlo, no como elemento constructivo que podemos ver hoy, un castillo, una fortificación, una fortaleza, no como foco habitacional, como un núcleo donde se asienta una comunidad, ¿no? Juan Diego, ¿qué restos tenemos de todas estas culturas? Porque sé que tuvimos parte de los visigodos también, estuvieron por Morón, sí. Has hecho mención. ¿Qué restos nos quedan de todas esas culturas en Morón? El periodo tardo-antiguo de Morón es muy complejo. Es muy complejo porque tantas culturas. Hemos sido crisol de culturas, ¿no? En nuestra escala y con nuestra propia idiosincrasia, ¿no? Depende pues de la localización geográfica, obviamente, y nuestras circunstancias propiamente dichas, ¿no? Pero hemos sido crisol de culturas y bueno, pues, si bien es cierto que el periodo, sobre todo romano, en Morón, empezando cronológicamente, ¿no? en esta antigüedad, es estudiado a raíz y a partir de apariciones muy puntuales, pedestales, lápidas funerarias, ciertas inscripciones. Sabemos que Morón en época romana, por ejemplo, ¿no? Por citar los inicios de una comunidad mejor asentada, bueno, y de hecho, a tenor de ello, me gustaría comentar que aquí empieza a delimitarse lo que es el territorio en sí, administrativamente. Sí. Esto es importantísimo. Morón, claro, los límites de lo que conocemos como Esto Morón. Es importantísimo. Aquí me gustaría destacar un trabajo que hace Pablo Morilla, para mí el mejor conocedor de nuestra geografía y también de nuestra historia. De aquí le mando un saludo porque le tengo gran cariño y admiración. Creo que es un trabajo que realiza en el año 97, sobre todo en julio, en el que bueno, pues hace una pequeña síntesis, a modo resumen, toda esta evolución urbana de nuestro término, ¿no? Vemos cómo Morón se configura
a raíz y a partir de nuestras principales rutas de comercio y de intercambio, desde cañadas reales, caminos, veredas, todo ello bien jerarquizado, ¿no? Quiero decir, en un primer momento, en la etapa romana, se establecen dos tipos de vías fundamentales para el comercio, ¿no? de la zona, y para los intercambios y para la producción y la explotación de nuestras tierras, ¿no? Llamadas vías públicas, que eran las vías públicas, las vías más principales, por así decirlo, lo que podemos traspolar o extrapolar a las cañadas La reales. cañada real, iba a ser una vereda real, sí, sí. Y las vías vecinales, que eran cañadas secundarias, ¿no? A raíz de ahí, pues se establece un perímetro mejor configurado, ¿no? La administración hispano-musulmana o andalusí posterior reaprovecha todo lo romano, ¿no? como sus zonas rurales también, su ambiente rural, y sigue, pues, trabajando en pro a la conservación de esta periferia, ¿no? De esta trama urbana y rural. Pero el cambio fundamental vendría a partir del siglo XIII, ¿no? Cuando se establecen aquí los reinos cristianos. Muchas de estas vías secundarias desaparecen, obviamente por las razzias meriníes, perdón, por el establecimiento de la banda morisca, de la zona de la frontera con el reino de Granada, y muchas de estas vías secundarias se pierden, creando igualmente de importantes son vías militares, ya que las aldeas y villas estaban obligadas a comunicarse entre ellas, ¿no? En aras, pues a ayudarse, ¿no? Obviamente se produce una disminución geográfica y territorial en este momento, cuyo colofón lo tendría dando un pequeño salto en la cronología en el siglo XV con un auge demográfico y del sector ganadero. Por lo tanto, ya no tendríamos solamente zonas de cultivo, sino también zonas de explotación agropecuaria, en definitiva. Claro, esto todo lleva consigo que se creen descansaderos, zonas de abrevaderos que posteriormente se convertirán en aldeas. Muchas de esas grandes aldeas, de las pequeñas podemos poner un ejemplo como La Romera, por ejemplo, ¿no? Nace ahí. De las más grandes, pues pueblos como Coripe, como el Coronil, sí, eso dependían de... O sea, eran parte de Morón. Eran parte del territorio antiguo moronés, ¿no? Como cita Pablo Morillas en este caso, ¿no? Y bueno, pues empiezan a establecerse, como bien decimos, de una manera más nítida todo este paisaje que posteriormente ya en el año 74, ya con el gobierno posfranquista y demás, pues se calificaría, se recalificaría y se vería menguado. Pero el término antiguo moronés comprendía un vasto espacio que contendría, pues, los ríos Salado, las proximidades del Coronil, el Corbones, la Puebla, el Guadaira, Guadalete, y en cuanto a territorio, pues la aldea de Aral, parte de la Puebla de Cazalla, Villamartín, Puerto Serrano, Coronil, parte el propio Morón, Olvera. O sea, tendría un espacio bastante amplio. Y sabemos, tendiendo a la pregunta que me lanzaba José Carlos, sin querer desviarnos mucho, porque nos ponemos a divagar, que Morón fundamentalmente fue una zona de fondo de explotación agropecuaria, ¿no? Que normalmente siempre se ha tendido equivocamente a hablar de Arunzi, lo cual es uno de los mitos. Lo he leído mucho. Uno de los mitos más aceptados por todos, pero del que no queda constancia ni inscripción alguna fundacional de ninguna Arunzi. Plinio cita cómo hay, describe a Cinipo, describe Arunda, Ronda la Nueva, Ronda la Vieja, y describe a Aroche, Aracena. Esto es aceptado, bueno, y menciona a Arunzi. Esto es aceptado por Gutiérrez Bravo, y aceptado también por la población a través de después de las crónicas historiográficas a lo largo de toda la historia, ¿no? Vemos cómo el pueblo se hace eco y se apropia de gentilicios o de toponimias que quizás han sido una mala interpretación en la fuente, por lo cual no tenemos, como bien te digo, constancia ninguna de la existencia de Arunzi. Sí tenemos, por ejemplo, de Callet o Callensis, que estaba justamente en la zona de las canteras de Mogrejo, en la zona alta, lo que hoy es el Cortijo de la Guirnalda. Lo conozco. Te suena, ¿no? Me suena mucho, ahora hablaremos de eso. En el Cortijo de la Guirnalda estaba el Ópidum, una zona, un destacamento alto que regía el control territorial de todo nuestro antiguo término, ¿no? Sabemos que establecía fuerte influencia en otros puntos de
asentamientos romanos como Balbuán, por ejemplo, Pozo Amargo. Entonces, sabemos que el Morón romano, además de ser un fundus, ¿no? En el que, bueno, a raíz del 27 después de Cristo con Augusto se hace una división administrativa en conventus, quiere decir, en sedes capitales religiosas, en las cuales se dependía de una cabeza administrativa. O sea, había una partición administrativa en provincias, conventus tigitanus de Écija, el de el Hisparensis, el Cordubensis, o el de Gades, Gabe. ¿no? O Gadir. Por tanto, se llevaba un mejor control de suministro de materia prima, bien sea del olivo, de la vid, de la plata, las explotaciones mineras como Lucurgentum en Morón, que es un asentamiento que está a medio camino entre la carretera de la base, entre Morón y la base, un gran asentamiento de extracción de mina de plata, que era uno de los motores fundamentales, porque claro, Roma tenía que comer, la capital del imperio, ¿no? Y es cuando en este mismo momento se hace esta división administrativa, porque es importante que el imperio está en pleno crecimiento hacia el Mediterráneo. Entonces Morón fue, como hemos dicho en la cabecera, fuente fundamental de suministro, ¿no? No quita que encontremos elementos destacados, terra sigilata hispánica, subgálica, que nos hablan de la dependencia y de la comunicación con grandes villas como Carmona o como Écija, propiamente dicha. Cerámica itálica, nos hablan de la importación y la exportación de materia prima. Grandes mosaicos, como el desaparecido que se encontró en la construcción de la cárcel del centro penitenciario, que nos hablaba de un estilo de opus vermiculatum, quiere decir, se saltaba el estilo de la escuela del Alto Guadalquivir en blanco y negro, geométrico, muy encasetonado de los siglos II, siglo III, antes de la llegada de la gran crisis. Encontramos ya un policromismo, un movimiento de rasgos adrianeos con motivos vegetales, con policromía, con relieve. O sea, nos habla de una cierta importancia y de una cierta riqueza cultural y por tanto decorativa. Pero no podemos hablar de la antigüedad o de la tardo antigüedad de Morón propiamente dicha de una manera sólida y constatable hasta que no hablamos de la presencia goda. Y con la presencia goda hablo de la presencia y del hallazgo de la gran basílica paleocristiana, fruto de las excavaciones que antes hacíamos alusión, ¿no? Que se encuentra en la ladera noreste del castillo. Aquí hablamos de que Morón está en una zona de paso de los germánicos hacia el sur y no era un epicentro cívico en sí, era más considerado como una zona rural, como un asentamiento rural, también porque la demografía entendemos que era escasa y que una edificación de esas características no tendría medios de manutención, que es una importante construcción, es una basílica con una cierta importancia y con unos elementos artísticos y unos rasgos que obviamente no están al alcance, como bien te digo, de la manutención de una población de poquita gente, ¿no? Entonces lo entendemos como una zona rural y que estaría, pues evidentemente, supeditado pues al uso de toda su periferia. Sabemos que con Hermenegildo y con Recesvinto ya llegan los primeros intentos de catolicismo o de cristianizar a la sociedad pagana, porque antes de la religión católica ellos tenían la religión arriana, tendente a Arrio. Y ahí es donde se encuentran unos pequeños ladrillos decorados, ¿no? con una cierta inscripción que pone Salvo Episcopo Marciano, que fue un obispo de Sevilla, que posteriormente fue condenado por tentar contra el rey, por autoproclamarse obispo de Écija y por relaciones ilícitas, entiéndaseme. Y bueno, que es el que, digamos, se sobreentiende que llevaba el control monástico de toda esta zona, ¿no? Y en su decoración, en estos ladrillos seriados, de los cuales se encuentran los mordes, las jofainas en el asentamiento de Balbuán, pues sabemos que se emplean en esta iglesia a modo decorativo. Esta iglesia es muy curiosa y aquí hay bastante tela que cortar, porque bueno, hablamos de una basílica paleocristiana, estamos ante las primeras formas también constructivas, no solamente del catolicismo, de 3 naves, la central más alta que las laterales, separada mediante columnas, en los extremos pilastras para aguantar las cargas laterales del propio edificio.
un ábside semicircular a media naranja, pero cortado en cabeza tripartita. Y esto es súper curioso porque es una tipología constantiniana, incluso siríaca, que solamente encontramos símiles en Mallorca o Menorca. Encontramos una pequeña antesala en la que habría una espadaña con una campana, que de hecho se encuentra expuesta en el Museo Arqueológico de Sevilla, porque es un ejemplo en cuanto a la conservación único en toda la provincia y en casi toda España. Y bueno, entre los motivos más destacados, ¿no? En una de estas naves laterales, los tesaurus eran espacios o pequeños habitáculos para guardar pues, elementos litúrgicos o a modo de custodia. Encontramos pues una pequeña pozuela que se utilizaba a modo de relicario porque se encuentran fragmentos de vidrio, por eso se entiende que tuvo este uso, y el enterramiento de una columna, tal y como te la cuento, con una cama de ladrillos. La columna atiende al movimiento estilita cristiano. Y esto es interesante porque se encuentra un símil de ello también en la iglesia visigoda coetánea de Tarifa. El movimiento estilita de cristianos obviamente tiende al paganismo, pero a un proceso de cristianización progresiva. Quiere decir, conviven elementos católicos Con paganos por la característica y la idiosincrasia rural de la zona. O sea, estamos en un momento en el que se acaba de tomar el control de la Hispalis, ¿no? para tener este contacto por la vía augusta, y que entramos en un periodo y en un proceso propio de cristianización. Incluso se piensa que convivían ambas manifestaciones religiosas. Sí. La adoración a las columnas, sí, podemos extrapolarla a través de toda la Edad Media de la historia española. Vemos, por ejemplo, la Virgen del Pilar de Zaragoza, ¿no? Como primeramente se adora a un pilar al que después se añade una virgen y actualmente conforma un conjunto. Ajá, sí. Sí. Pues aquí tenemos uno de esos orígenes. Y después el ladrillo decorado, para mí es de lo más interesante que tiene la iconografía moronense, una de las cosas más interesantes. Vemos cómo obviamente se hace gala a estos elementos paleocristianos. En primer lugar, nos va a sorprender, y lo vimos en el CITA, en el Centro de Interpretación de Patrimonio Abierto, cómo el centro lo ocupa un crismón paleocristiano, la P con la X, Christus Pater, ya hace alusión a Cristo. Lateralmente el alfa y el omega, primera y última letra del abecedario griego, Cristo, Padre, es el principio y el fin de todo. Dos columnas laterales que obviamente aluden y atienden a la fortaleza de la religión católica. 14 gallones, y esto es lo más interesante, los últimos estudios iconográficos muestran como bien puede ser una concha, fruto de la evangelización, de la peregrinación, del bautismo, obviamente símbolo por antonomasia de la cristiandad, Sí. pero sí se divide porque la numerología tiene una gran importancia dentro de la iconografía, sobre todo religiosa. Si se dividen esos 14 gallones, el número 14 puede tender a Ceres, el Demeter griego, de la fertilidad, la prosperidad, dentro de este programa de cristianización. Si lo dividimos, 7 y 7, puede ser los 7 milagros de Jesús, los 7 días de la creación. Después lo rodean lo que los autores en un primer momento califican como delfines, ¿no? Sabemos que el delfín lleva las almas a buen puerto, como lo puede hacer Cristo, como después la religión católica utiliza, por ejemplo, el buen pastor, ¿no? La típica imagen de Jesús joven con el pastor, con la oveja, a hombros, ¿no? Pero yo personalmente, y esto ya hablo a título personal, veo aves, veo pájaros, ¿no? Como símbolo de resurrección, como símbolo de comunicación religiosa con Dios. Y la verdad que es un elemento bastante curioso que originalmente estaría concebido para estar decorando los frisos justo que superarían la separación entre las naves centrales y las laterales en la zona parietal superior de la nave central. Juan Di, hemos repasado muy rápido, evidentemente, porque el tiempo sabemos que todo este proceso, todo cultural, pero ¿en qué momento? Tengo dos dudas, una que me ha surgido a lo largo de tu exposición. Has hablado de que el siglo XIII es cristiano. Sí. Y el castillo es que viene a colación porque has comentado siglo XIII cristiano. Cuando vamos a visitar al castillo,
al subir hay Hombre, hay una grafía, sí, hay una grafía que pone castillo árabe. sí. Entonces, ¿qué incongruencia o qué pasa ahí? Hombre, yo entiendo que se trata de un error tipográfico, puramente dicho. Yo pienso bueno, a ver, si nos ponemos escrupulosos con este tema, si se entrecomilla y se pone debajo un subepígrafe que ponga anterior al 22 de julio de 1240, pues Claro, claro que es árabe. claro, Claro, vale. antes de la Reconquista, Claro, ¿no? obviamente, sí. Yo creo, bueno, que es un error tipográfico, Ujú. claro, porque, bueno, entiendo que en momentos circunstanciales y en momentos puntuales, pues esto es acometido por ciertas personas que yo no sé quiénes son, ¿no? Realmente de la administración, que bueno, Ujú. que llevan a cabo un Sí, proyecto bueno. de X, ¿no? Y que bueno, al final pues se cometen estos errores, ¿no? Ujú. Pero para solventarlo siempre se puede poner Castillo de Morón Y y punto. punto. Y ya Pues está. sí. Es lo más sencillo, digamos, sentido común, al fin Y y al se cabo. entienden perfectamente, pues sí. Es curioso porque es que hablando en la exposición digo, ostras, sí, cuando hemos subido, ponía este texto, ¿no? Ujú. Y ahora también me gustaría hacer una pequeña reseña de todo este paso que, como digo, Sí. que has dado. ¿En qué momento el castillo podemos llamar, o sea, pasa a ser una fortaleza? Ujú. Y sobre todo, ¿qué diferencia hay entre Alcázar y Alcazaba? Que creo que es importante puntualizar para entender Sí. lo que es el castillo como fortaleza. Hola. Oye, perdona que te interrumpa y me cuele así como si nada y de imprevisto, ¿no? Pero vengo a pedirte una cosa, que es gratis, no cuesta nada. Suscríbete, activa la campanita, compártelo, déjanos un comentario. Ayúdanos, apóyanos gratuitamente, porque insisto, no cuesta nada y nos ayuda a seguir manteniendo un contenido de calidad y a seguir creciendo y llegar a más sitios y a más gente. Venga, suscríbete, haznos el favor, hombre. Bueno, antes que nada, José, me gustaría hacer unas cuantas puntualizaciones. En primer momento, claro que existen diferencias entre Alcazaba y Alcázar. La Alcazaba, obviamente del término Alcuzar, eh, bueno, es un edificio, ¿no? Con una estructura arquitectónica militar para un uso militar. Y la Alcazaba, bueno, pues esa evolución morfológica y pragmática del uso de lo militar a la adaptación a residencia palaciega. Ejemplo de ello. Esto, perdona Juan, que te interrumpa. Sí, El castillo, digo aquí porque, bueno, ahora lo veremos en una imagen, ha sido Alcazaba. ha sido Alcazaba. Fue Alcazaba, entendemos que durante el reino de Taifa. En Taifa, ajá. Eh, Aquí quería hacer otra puntualización porque, claro, se tiende a normalizar que el origen del morón andalusí fue en el propio castillo, ¿no? Con el reino de Taifa. Y no fue más que un periodo destacado, muy destacado, en este caso, más de todo ese proceso de islamización Pero, del territorio. pero antes del periodo andalusí hay otros Claro, inicios. claro, hay otro vestigio y hay unos inicios, sobre todo tendentes al actual cerro del castillo de Coripe, su nombre original era Hisan, HSN, Al-Kuribi, castillo fortaleza de Coripe, de Coribi o Kuribi. Curibi se llamaba en la época andalusí. Exactamente, se extraen las iniciales KLB, Cal, y sus moradores, los calvíes. Esta era la sede, el corazón, el partido del término de todo el territorio de Mauror. Era quien regía la administración de todo el territorio andalusí moronés. O sea, para que nos entendamos, yo lo voy a decir de forma vasta, Sí, claro. la capital del territorio de Mauror, es decir, la capital de Morón, durante un tiempo Sí, era Coripe. claro, desde el 742 hasta que, con la muerte de Sanchuelo, de Gisán II, de Almanzor, Al-Mustaín nos reparte a los bereberes el solar andalusí y se crean, mediante estas guerras internas, estas guerras civiles, las Fitnas, en el 1013, 10 años antes que la Gran Taifa de Sevilla, que fue en el 1023, todos estos territorios, estos emplazamientos y se declaran independientes, creándose por la Las dinastía, taifas, ¿no? las taifas, por la dinastía Damarí Ben Damar, que eran oriundos de Túnez y que rigen y reinan en Morón de manera independiente durante 53 años. Ahí sí ya podemos hablar por primera vez de una fortaleza propiamente dicha, de la que se encuentran pues restos edificatorios, pero normalmente casi todo destruido, ¿no? Porque obviamente es fruto de reaprovechamientos posteriores, tanto Claro. del propio material de fábrica como sus cimentaciones, donde se construye encima. Concretamente, si no me falla la memoria, en el sondeo 41 se encuentran restos califales
y se entiende que se establece por primera vez la primera cerca amurallada Ujú. de la Alcazaba. Ya tenemos el castillo como fortaleza. Exactamente, incluso el arrabal que se derramaba por este costado, por el costado oriental, precisamente que vemos en Ujú. esta imagen, hacia el barrio de barrio de Santa María, perdón, pasa a intramuros para protegerse evidentemente por las circunstancias políticas del momento. En el 1066, después de muchos años de resistencia por estas tres generaciones de los damaríes, de los Bennud, termina por anexionarse, por ser absorbida por la gran taifa sevillana del rey poeta Al-Mutamid, ¿no? Y es la primera fortaleza de la que tenemos constancia, ¿no? Al menos historiográfica. Has dicho también que de la época taifa, es verdad que en la parte de Andalucía hay otros inicios. Yo me imagino, y así pensando, que habrá alguna necrópolis, que habrá algunos Sí, asentamientos, ¿no? Aquí en Morón todavía. sí que hay. ¿Dónde y cuáles son? Sí que hay y, bueno, podemos ver, a lo mejor, bueno, como lo vimos todo de una manera muy sucinta y con mucha celeridad, a lo mejor te sonaba que todo pudiese ser de lo mismo, pero parte de los restos Claro. óseos humanos que vimos en el Fondo Arqueológico Municipal, perdón, eran de la necrópolis musulmana de Morón, concretamente la que se sitúa en el Molinillo del Viento, un término que se acuña a partir del siglo XVII, que muchos antiguos todavía lo utilizan, muchos de Sí, nuestros abuelos, que es el Cerro de la Atalaya, a escasos metros del cerro del Castillo de Morón. Allí en el año 99, por circunstancias de readaptación del terreno para labores de agrónomas, de agricultura, se descubren de manera casual y accidental pues restos óseos humanos. Obviamente el propietario llama a las autoridades pertinentes y competentes y se interviene de urgencia, una excavación arqueológica no como las que estamos acostumbrados a realizar, en el que hay un proyecto previo, una financiación, etcétera, etcétera. Esto es un proceso de celeridad para documentar y extraer y recoger todo lo que ha acontecido casualmente, estos hallazgos, documentarlos, conservarlos, preservarlos y que el propietario de estos terrenos pues siga con su actividad dentro de su terreno, ¿no? Dentro de su propiedad. En este caso se descubre una necrópolis de origen musulmán. Los vecinos alertan de que en la zona circundante también ha habido hallazgos casuales, por lo tanto la potencia de, de este, de este yacimiento, de esta necrópolis, hubo de ser mayor, o sea, ofrecía más garantías de las que presumiblemente hoy vemos. El Muctaba, ¿no? Que se llamaba el enterramiento andalusí en este momento, y en el que se descubren 30 hasta 30 individuos, ¿no? Es muy curioso porque nos habla del fuerte sentido, la fuerte raíz cultural islámica que tenía por entonces la sociedad ya asentada, ¿no? En este término, entendiendo el castillo como un foco más habitacional dentro de lo que era el territorio de Mauro. Recordamos que la cabeza del partido era Cal, ¿no? Y que desde el siglo IX no podemos entender todavía el reino independiente que vendría posteriormente, ¿no? En el siglo X. Encontramos 30 individuos y hablamos de un fuerte periodo de islamización por los rasgos y los patrones y las pautas que toman en su enterramiento. Entre ellos destaca, obviamente, la posición de cúbito lateral derecho, quiere decir recostado, ya que la muerte era un descanso y un reencuentro con Alá. La ausencia de lápida, siempre recubiertas con teja, y a todo lo más, ¿no? Con alguna teja, con alguna inscripción eh, en la sien o en la nuca, con inscripciones epigráficas coránicas o con el nombre del difunto. También se sabe que estaba prohibido en aquel momento eh, las flores, los inciensos, se leía el Corán descalzo. Solía estar en vías comunicativas para que fuera un lugar frecuentado, alejado de zonas céntricas, ¿no? Como el propio centro habitacional que era el castillo, ¿no? El propio núcleo urbano, pero entre vías comunicativas, ¿no? Para que fuera un lugar, como digo, transitado. Se prohibían los inciensos y demás porque toda ostentosidad no tenía fin pragmático ninguno ante una cosa en la que no hay nada que hacer, que es la muerte. Este decúbito lateral, este recostamiento de los cuerpos tiene mucho que ver con tender lazos a las abluciones actuales, ¿no? Porque normalmente estas necrópolis estaban situadas
en lugares próximos, cercanos o con lugares donde hay una hidrografía, donde hay un caudal hídrico, donde hay manantiales subterráneos, atendiendo, como bien digo, a las abluciones que hacen en vida, profesando su religión para calmar las llamas del infierno, ¿no? El Yahanam, o el lugar de fuego, ¿no? Como una especie de bálsamo, ¿no? Ante ese viaje que le esperaba en su reencuentro con Alá. Y es muy curioso porque de todos estos enterramientos se encuentra uno en concreto en el que aparecen de cúbito supino, es decir, boca arriba, con ciertos clavos, lo que nos indica la presencia de ataúd. Por tanto, la cronología o el espectro cronológico tendría que ampliarse al menos desde siglo IX a siglo X. Ujú. Y bueno, esto es verdad que muy poca gente lo sabe, a mí me llamó la atención. Perdón, a siglo XIII. Siglo XIII, claro, sería muy claro. Esto es verdad que muy poca gente lo sabe, yo no lo sabía, y me gustaría hacer un inciso aquí, hacer hincapié. Hay restos óseos Sí. Aquí que se pueden visitar en Morón. Sí, claro. Estos restos de los que Claro. hablamos de la necrópolis musulmana Están allí. están en el CITA y Carmen Montero, de la que hablamos al principio, los puede mostrar con muchísimo gusto, porque bueno, allí una de las labores que se hacen en las excavaciones arqueológicas, y sobre todo cuando son de urgencia, es, como bien te he dicho, extraer, conservar, preservar, estudiar para después investigar y difundir. Y obviamente hay que darle un destino en una institución competente, en este caso pues la Delegación de Cultura, Patrimonio, que es el Fondo Arqueológico Municipal, donde por ley se tienen que depositar todos los artefactos, restos óseos, del tipo que sea, hallados en las excavaciones, ¿no? Y estos restos de las excavaciones del 99 de la necrópolis musulmana se encuentran allí expuestas en el CITA, y le hicimos varias tomas fotográficas y Tuvimos la en suerte. vídeo, Sí. y es muy curioso, ¿no? Sí. Porque se puede percibir ciertamente la complexión física de los individuos, de una estatura algo pequeñita, de una salud, por lo que podemos observar en las piezas dentales, que indican una dieta rica, variada, sana, equilibrada, y la verdad que Curioso. es muy curioso, es muy bonito. Me surgen dos dudas. Hablando de restos arqueológicos, restos óseos, ¿se tratan igual los restos óseos de la época antigua? Muy buena pregunta. Sé por dónde va. ¿Se tratan igual los restos óseos de la época antigua que los restos contemporáneos por ejemplo, de la guerra civil? Metodológicamente, en una fase previa de diagnosis sí, pero por ejemplo los restos... De diagnosis, ¿qué estaríamos hablando? En el argot. Claro, un diagnóstico previo, ¿no? Vale. Para establecer una metodología de excavación. O sea, sí, que hay un restos óseos y ahora hay que intervenir. ¿Cómo? Exacto. Ese es el aparato metodológico, la praxis metodológica. Pero son diferentes, entiendo, la época antigua. Son diferentes contextos, por tanto hay distintas metodologías. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en un primer momento donde nosotros encontramos una necrópolis, un enterramiento del tipo que sea, ya sea andalusí, ya sea romano, ya sea godo, del tipo que sea, ¿no? Que entendemos en la arqueología por antiguo, pues obviamente la labor del arqueólogo en este caso es la de estudiar primero el contexto en el que se encuentran los individuos, él o los individuos. Entendiendo el contexto, entendemos la problemática de por qué se ha causado bien la muerte, si es de manera aislada, o por qué se sitúa allí una necrópolis, porque obviamente tiene que estar adscrito a un contexto habitacional. Debe de haber una villa, un asentamiento, un yacimiento, una ciudad, la manifestación del tipo que sea, cercana, anexa, si no la hay ya. Entonces, entendiendo haciendo un estudio previo del contexto territorial, entendemos pues evidentemente la idiosincrasia de la cultura propiamente dicha. Hacen una lectura estratigráfica una vez que se cava el sondeo para ver las diferentes secuencias históricas dependientes a esta superposición de estratos de tierra, y se analiza el contexto en el que se hallan los restos óseos humanos. Ahí, de una manera más, podemos decir, más precisa, se puede afinar con la cronología de los individuos en el caso de que se encuentren en mal estado de conservación. En la mejor de las suertes, pues se encuentran adscritas o acompañadas de un ajuar funerario, ¿no? Ciertos elementos o enseres que acompañan el ritual funerario, que obviamente nos dan información de la cronología a la que pertenece, ¿no? Si encontramos numismática romana, goda, muchos enterramientos en los que hay monedas, ¿no? En los ojos del difunto, pues entendemos
pues la cronología y la datación es clara, ¿no? Por tanto, todo eso se investiga, se estudia con fines de estudio y de divulgación, ¿no?, de la cultura general, de la historia. Pero cuando se trata la Ley de Patrimonio Histórico de 2007, la metodología cambia, aunque el proceso de registro, catalogación, documentación es similar, el objetivo cambia. Es que había un cambio, ¿te refieres que había un cambio en la normativa de los restos, a lo mejor, de la antigüedad? Claro, bueno, no es un cambio... porque entiendo que los actuales serían la memoria histórica, ¿no? Claro, claro, o sea, claro, es a lo que voy. Es que, Cambia la praxis metodológica. Exactamente. Obviamente. Que hay dos normativas y cambian la metodología. Exactamente, depende de la ley. Cambia la praxis metodológica, pero porque el objeto y el fin también es distinto. Uno es la divulgación. Sí, bueno, yo me refiero a la antigüedad. Hay dos tipos de normativas. Cambia en el 2007, me acabas de comentar, ¿o no lo entendí? No. En la antigüedad nos regimos por la Ley de Patrimonio Histórico Español, andaluz en este caso, y el Reglamento de Actividades Arqueológicas, en el que se establecen los procedimientos para poder intervenir. Y cuando hablamos de fosas comunes de la Guerra Civil Española, entra la Ley de la Memoria Histórica del 2007. 52-2007, si mal no lo recuerdo. Y son dos praxis totalmente distintas. Son praxis distintas porque aquí intervienen profesionales, forenses en este caso, médicos, y además el objeto o el fin es distinto. No es lo mismo manipular los restos con fines de difusión, de investigación, etcétera, a este caso en el que queda escrito a la preservación, digamos, de la dignidad de los individuos y la recuperación de esa dignidad y la de su familia. Entonces, obviamente, nosotros quedamos a expensas de la administración competente en este caso. Depende de las características de la propia fosa, pues tienen que intervenir una serie de profesionales u otros. Y el fin, al fin y al cabo, el fin que se le da a esos restos es otro distinto que el que se le puede dar a los restos antiguos arqueológicos que podemos encontrar en cualquier fondo arqueológico. Y bueno, todo esto, a la hora que dice, bueno, esto es una mujer, un hombre, me voy a ir a lo porque por seguir con el episodio, con el podcast, y lo que nos ata aquí, nos une hoy. Cuando hablamos de, por ejemplo, los restos aquellos que vimos, creo que lo bautizaron como Wilfredo, muy cariñosamente, curioso. ¿Cómo sabemos? No, pensamos que era un hombre y luego era una mujer, que nos decía Carmen. ¿Cómo sabemos que es un hombre o una mujer que tiene buena, como he dicho, buena dieta? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabéis eso? Hay ciertos estándares en la diagnosis previa de la que hablábamos antes. O sea, es decir, esto obviamente tiene que ser tratado por un especialista en la materia. Un arqueólogo en este caso no puede saber de todo, se puede especializar en algo. Pero una campaña arqueológica, una investigación arqueológica tiene que ser fruto de un equipo multidisciplinar. Si hablamos de un yacimiento X, pues tiene que haber especialistas en numismática, en cerámica, arquitectos, tiene que haber geógrafos. Tiene su espacio, ¿no? Claro, nadie va a saber de todo, ni nadie va a saber más que tú de algo en lo que concretamente te hayas especializado, ¿no? Entonces hay que aunar todas las ramas del conocimiento para poder extraer toda la información y toda esa cuantificación de información que nos ofrece un yacimiento arqueológico, interpretarlo en clave histórica. De eso se trata finalmente una investigación. En tanto en cuanto a los restos óseos humanos, existen unos ciertos patrones mínimos muy variables, ¿no?, sujetos a estándares que permiten la identificación en tanto y en cuanto al sexado, a la edad y a la complexión física. ¿Cuáles son? Existen, unas fichas de registro. Nuestro objetivo cuando nos encontramos en una necrópolis es recoger todas las medidas, depende del estado de conservación en el que se encuentren los restos, pero supongamos que el individuo, vamos a poner un supuesto práctico, ¿no? Que el individuo se encuentra en perfecto estado de conservación y todos los huesos pues están completos y con un estado de conservación óptimo, ¿no?, en el mejor de los casos. Pues a través principalmente del cráneo y de ciertas medidas y de ciertas y ciertos rasgos morfológicos podemos determinar si es femenino o masculino. Por ejemplo, una de las cosas que nos indican si es de un sexo u otro es la apófisis cigomática, este hueso del pómulo. A más largo, pues se entiende que debe de ser el cráneo femenino, ¿no?, de una mujer, ¿no? Al igual que el lóbulo temporal, ¿no?, del propio cráneo, el desarrollo temporal. Luego la protuberancia supraorbitaria.
las cejas, para entendernos, ¿no? Los hombres lo tenemos más marcado que la mujer. Además, también tenemos la cabeza un poco más corta, por eso las mujeres son más inteligentes que los Desde hombres, luego. ¿no? Tienen el cráneo un poco más alargado. Después, el sexo masculino suele tener más pronunciada el crestón occipital, este pequeño huesecito que nos sobresale de aquí detrás de la zona de la región occipital. También la apertura del vómer. Los hombres fisiológicamente, al tener necesidades, entiéndaseme, más física, el cuerpo tiene que nutrirse de una mayor cantidad de oxígeno. Está programado genéticamente para ello. Por lo tanto, el vómer, que es la oquedad nasal, Sí, es sí. más amplia. Luego, el alzado de la curvatura maxilar, mientras más redonda, más O femenina. sea, todo eso se estudia. Todo el ángulo maxilar, mientras más acentuado, más masculino, ya nos vamos a la región de la pelvis, La pelvis, la que nos ofrece más información de todas. que lo vimos en Lo mismo, de hecho, vimos las la imágenes. muestra de Sí, Wilfredo, sí, de Wilfredo. en el que vemos que, a pesar de ser, perdón, No te preocupes. que a pesar de ser bautizado como Wilfredo, pero inequívocamente extendente, como decía Carmen, a una mujer, ¿no? Una Porque mujer. vemos una cavidad ventral mucho más amplia que la que encontramos en restos óseos masculinos, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Obviamente a modo de preparatoria para dar a luz, ¿no? En este sistema óseo, ¿no?, que tenemos los humanos. Luego la mala soldadura del coxis. Bueno, date cuenta que esto se lleva a cabo, esta reconstrucción de estos huesos en concreto, por gente, bueno, que hace lo que puede, que no eran especialistas en su momento de ello, y el sacro y el coxis pues se adelanta de una manera que no casa, ¿no?, con las sesiones, ¿no? Entonces, a través de la posición del coxis y el sacro, más adelantado o más retrasado, si es más retrasado sería más femenino. Y la edad en concreto, pues vemos como hay ciertas regiones, por ejemplo, de la pelvis, ya que estamos hablando de la pelvis, en la que con el tiempo, con el paso de los años, hay ciertas zonas cartilaginosas, de cartílago, que tienden a osificarse, tienden a la calcificación y al desgaste, ¿no?, como es la cresta ilíaca, ¿no?, el crestón ilíaco, Sí, sí, sí. o una pequeña zona que tenemos en la zona de la pelvis adelantada, que es la sínfisis púbica. Pierde obviamente la zona cartilaginosa, entran una serie de irregularidades y de protuberancias y de calcificación que nos indica pues el estado avanzado de edad del individuo. Después la densidad ósea, la inserción de los tejidos musculares en la zona occipital, por ejemplo, del cráneo, en las regiones distales o proximales de los huesos fundamentales, como húmeros, como fémures. En fin, hay muchos patrones, ¿no?, que se ponen en contraste con la tabla de Trotter y Glesser o Núñez de Mendoza, y hay ciertas fórmulas matemáticas, entiéndeme, para poder más o menos establecer de una manera preliminar, por eso decía lo de diagnosis previa, Sí, 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 sí. de qué individuo se... Y ahora, porque es verdad que estamos ahora mismo con todo esto, de los restos que hemos hablado, de todo lo que es la fortaleza del castillo, Sí. a punto de pasar un poco después de la taifa. Pero a mí se me acaba de ocurrir otra cosa, que es esto que escucha uno mucho, sobre todo cuando en los últimos estudios que he leído de la Sábana Santa. Como vamos a pasar un poco a la parte cristiana, creo que viene a alusión la parte de la Sábana Santa y eso que te dicen el carbono 14. Sí. ¿Qué es el carbono? Pues el carbono 14, José, hace poco me lo preguntó un alumno del aula de la experiencia, preguntándome cómo podíamos datar por carbono 14, que era fundamentalmente la misma pregunta que me plantea. El carbono 14 es un isótopo radioactivo, quiere decir, tiene 6 protones y 8 neutrones, por lo tanto la masa de lo que es el átomo se altera. ¿Y esto qué quiere decir? Que fundamentalmente está centrado en material biológico. En este caso, en el ejemplo que me has puesto de la Sábana Santa, está hecho en lino, que es un material vegetal, ¿no?, podemos entender, y que obviamente en mayor o menor medida ofrece un proceso de descomposición con el paso del tiempo, ¿no? Carbono 14 funciona, como bien te digo, por descomposición mediante la emisión radioactiva de estos isótopos en lapsos de tiempo. ¿Qué quieren decir lazos? Los lazos normalmente están establecidos unos 5.730, 5.720 años. Son periodos en los que este material biológico va liberando carga atómica radioactiva. Tiene un tope.
Quiere decir, los 50, 60.000 años, a raíz de ahí ya no se puede datar cronológicamente, tampoco nos da una fecha exacta. De hecho, si no me falla la memoria, en documentales y demás que hemos visto de la Semana Santa, creo que está datada en siglo XII, siglo XIII, creo, estoy hablando un poco de memorieta. Sí, 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 sí. Por tanto, no nos da una fecha exacta, Exacto. porque atiende a estos lazos que te comentaba, ¿no? A estos lazos temporales. Mm, a tenor de ello, mientras cuando analizamos por carbono 14 un objeto biológico, mientras menos carbono 14 contenga, quiere decir que más antiguo es, ¿no? Porque Ajá. va perdiendo esa emisión radioactiva Sí, 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 de sí. estos isótopos de carbono, ¿no? Luego, otra lectura importante que tiene el carbono 14 es su descubridor, que afecta a la metodología también cronológica, historiográfica en este caso, ¿no? Que su descubridor es Frank Levy, ¿no? Premio Nobel de las Ciencias en 1950. 1950, con este descubrimiento de este procedimiento de datación cronológica, se utiliza en el ámbito internacional, ¿no? Como una especie de canon, ¿no? Sí, sí, sí. De unidad metodológica de cronología a nivel científico universal, dejando de lado conceptos y términos occidentales, ¿no? De católicos como el Ujú. antes o Sí, el sí, después sí. de Cristo, que podemos leer en cualquier publicación Ujú. en español, en castellano. Y se utiliza por primera vez el término before present, antes del presente, que es a raíz del año El 1950. Por lo tanto, descubrimiento propio del... exactamente cuando Ajá. se descubre el carbono 14, se establece que esa misma fecha sea el punto de origen de la edad moderna. El impacto es brutal. El impacto, fíjate, cuando tenemos que atender a investigaciones científicas de la comunidad internacional, obviamente este patrón estandarizado de datación cronológica, de esta secuencia Ujú. temporal, atiende al before present en este caso, ¿no? Y bueno, después de, como he metido un poquito, porque es verdad que, o sea, que acaba el reino Taifa, llega Sí. la Reconquista, y el término quizás, corrígeme, de Sí. la frontera. Ah, bueno, es importante. Es importante, obviamente, es un aspecto de historiográfico castellano. Quiero Claro. decir, se produce la Reconquista, 1240, hay una Ujú. serie de acontecimientos políticos, fundamentalmente, como por ejemplo el primer, digamos, pacto o permuta, porque aquí ya tenemos que anular, por así decirlo, la leyenda del caballo blanco de Morón, ¿no? Ujú. La reconquista castellana, perdón, por parte de las tropas de Fernando El, III. el escudo de Morón, ese caballo blanco, Exactamente, simboliza eso. abren las puertas del valle del Guadalquivir y obviamente pues el reducto andalusí de Morón, Almohade o Almorávide, los siglos XII, principios del XIII, pues se entrega por pactos y pleitesía. Esto Ujú. lleva consigo pues una serie de condiciones, que es que, bueno, que parte de los habitantes sigan permaneciendo en la villa. Se establecerán una serie de pesquisas, ¿no? En este caso de que conserven su cultura, sus costumbres, sus tierras, de que se los deje vivir en paz. Pero bueno, con el tiempo date cuenta que estamos en un primer momento en el que apenas queda población castellana. Por lo tanto, tiene que entrar un periodo repoblador, ¿no? Ujú. Y que estamos en primera línea fronteriza con el Reino de Granada. Por tanto, las intrusiones y las incursiones de las tropas granadinas pues son inminentes. Claro. Es un periodo en el que existe cierto peligro, como se daría en la revuelta merengue de 1277, que Sí, un acaba periodo bélico, digamos, ¿no? claro, Prácticamente. acaba incendiando el arrabal de Santa María del propio castillo, ¿no? Obviamente después a estos mudéjares que se quedan aquí conviviendo con los castellanos se termina de expulsarlos, ¿no? Con ya la política imperante de Alfonso X, tenemos el gran privilegio rodado de 1271, el privilegio también de Enrique II, todos estos privilegios, estas concesiones que se le dan políticas a Morón con aras a esta repoblación, ¿no? Ujú. Por tanto, es cuando se establece por primera vez, cuando Alfonso X, ante la peligrosidad del momento político que se está llevando a cabo, deja en manos del Consejo sevillano, el órgano institucional que rige administrativamente y políticamente el término territorial, la gestión de sus plazas y fronteras. Entonces, ante esta peligrosidad, ante estas revueltas sociales,
el Concejo se queja de que no tienen medios suficientes para mantener esta plaza fronteriza. Ahí es cuando entra el papel fundamental de la Orden de Alcántara, una de las grandes órdenes militares que hubo en el reino, ¿no? Entre ellos las de Manresa, Calatrava, Santiago y en este caso Alcántara. Aquí obviamente se establece ya lo que sería la frontera con una red de atalayas, como por ejemplo Morón-Cote, una red de atalaya visual para... El castillo de Cote, por ejemplo, es uno de ellos. Exactamente, además formaba parte dentro del paquete, entiéndeme, de las concesiones territoriales. Cuando se entrega, por ejemplo, a la Orden de Alcántara, el castillo de Morón se entrega con la plaza de Cote, Osuna y ciertos territorios colindantes, ¿no? Porque todos formaban parte, obviamente, del término antiguo moronés, ¿no? Y de esta red de atalaya en cuanto a comunicaciones visuales para regir esta primera línea defensiva de la zona de la frontera, ¿no? Y es ahí justo cuando nace de la frontera. Exactamente. Por todo bueno, cuando nace, entendemos que Morón, independientemente de los factores políticos e históricos, es frontera natural geográfica. O sea, tenemos al norte la campiña utrerana, ¿no? La cuenca sedimentaria del Guadalquivir, y en la zona septentrional tenemos ya la cordillera subbética, ¿no? Para que nos entendamos de Pruna para atrás, ¿no? Ya vemos estas cadenas montañosas. Por lo tanto, el castillo de Morón, concretamente, y Morón, era fronteriza geopolítica, estratégicamente y geológicamente. Pues cuando a todo esto le sumas un fin pragmático político, en el que tiene que asentarse para cumplir una función política, pues obviamente se acuña el término de Morón. Incluso sabemos que en esta entrega para la Orden de Alcántara se le dice hacemos entrega de este castillo para que funden conventos a la Orden de Alcántara, para que funden conventos para que sienten en ella sus plazas y que le pongan por nombre Buenaventura. Estamos ante el primer término o nombre que se le da hasta ahora, hasta el día de hoy conocido, al castillo de Morón. Su nombre original era el castillo de Buenaventura, con la entrega en 1279 de la Orden Alcantarina, de estos monjes guerreros que eran personas ávidas en la Guerra Santa, y en la lucha y en la pacificación de fronteras. Y aquí es cuando tenemos el grueso, digamos el 60% de la fortaleza que hoy vemos, ¿no? Estos monjes edifican esta fortaleza, obviamente un proceso mucho más dilatado que también cambia el panorama de la gestión política. Tenemos por un lado el concejo, que lo podemos entender como el ayuntamiento, el comendador y el freire de la Orden de Alcántara, ¿no? Aquí es cuando empieza esta partición. Estamos hablando de todo eso ya en la época cristiana, en el siglo XIII. Cuando todavía había conflictos bélicos en esa reconquista. Después, y es cuando se realiza la primera fortificación moderna, podemos entender ya bajo medieval, del castillo de Morón, en el que... Bueno, ¿esa es la gran reforma que se conoce o todavía no? La gran reforma sería la posterior, la de los ducados de Osuna. Los ducados de Osuna o los condes de Ureña, pero el alma mater de la fortaleza es Alcantarina. De hecho, en sus muros todavía podemos ver esa diferenciación constructiva, técnica, arquitectónica entre un periodo y otro, ¿no? Aquí se levantan torres cúbicas amoldándolas a la orografía del terreno. Se establece la torre albarrana, que es esa torre más adelantada con respecto al paño norte, que actualmente es el que se conserva, que dicen que tienen reminiscencia andalusí, pues, probablemente porque es una tipología arquitectónica de defensa propiamente islámica. Y es cuando se emplean pues estas cajoneras de mortero, de tierra prensada, forrando las murallas y las torres en mampostería, que no son más que piedras irregularmente colocadas con verdugadas de ladrillo y enlucidas mediante cal. Y si mal no me equivoco, porque lo cita Magdalena Valor Piechota, una profesora y tutora que tuve de mi trabajo de investigación, perteneciente a porque bueno, el castillo fue moneda de cambio por esta inestabilidad política, ¿no? Pasaba desde la monarquía emergente Enrique II por la Orden de Alcántara, volvía al Consejo, del Consejo de nuevo a la Orden de Alcántara. Ninguno tenía la potestad y la capacidad suficiente para hacerse cargo de estas reformas y estos acontecimientos, sobre todo políticos y bélicos, ¿no? Es cuando se levanta la primera gran torre del homenaje, que actualmente queda embutida dentro de la que vemos hoy, que es de lo que se conserva, ahora mismo lo que se conserva
Es lo que, o sea, lo que El rodeaba. revestido, el Va, revestido. exactamente, lo que rodeaba la torre de verdad. Exactamente, Bueno, que la torre primera. está citada, o sea, datada, perdón, en 1380 aproximadamente, con bastante antigüedad con respecto a la presencia de la orden alcantarina, pero porque no se asocia a la orden alcantarina en sí, se asocia a una serie de patrones y pautas métricas que el concejo impone a todas esas fortalezas dentro de la campiña utrerana para seguir unos patrones unitarios métricos comunes, ¿no? Se establece torre de homenaje con 2 plantas, bóveda achafranada sobre pechina, acceso por una escalinata a la planta superior en la zona lateral derecha, o sea, una serie de patrones que, de hecho, Juan Francisco Molina Rosalén lo recoge en la tesis doctoral del 2013, creo. En el que bueno, demuestra pues, todas estas pautas métricas que son tendentes a cuando el castillo de Morón era propiedad del Consejo de Sevilla en última instancia, ¿no? Y es la primera torre del homenaje como último reducto defensivo, como torre maestra, por así decirlo, Sí, sí, sí. de este periodo previo a los condes de Ureña. Y cuando llegamos un poco, me he adelantado a la gran reforma que conocemos bueno, de San Miguel, del castillo, eso que tanto se ha hablado aquí en la historia de Morón. ¿Cómo llegamos ahí y en qué consistió esa gran reforma? Bueno, tenemos que tener en cuenta, José, de que conforme la frontera va avanzando en tanto y en cuanto a territorio, concretamente Pablo Morilla hace un artículo de investigación científica sobre el territorio de frontera, estableciendo hasta 3 etapas, ¿no? de adelantamiento de esta frontera, pues estas plazas, estos asentamientos, estos castillos que cumplían y tenían una finalidad defensiva y de control de esta frontera granadina, pues quedan obsoletas, ¿no? Quedan atrás, no digamos, ¿no? Pierden la utilidad para la que estaban ocupados. Con el tiempo, en Castilla se da una problemática, unas luchas internas de poder entre monarquía y nobleza, en la que se establecen ciertos pactos y permutas por herencia, ¿no? Por tramitación por herencia. Aquí es cuando aparece la figura de Pedro Girón, el primero de los condes de Ureña, ¿no? Digamos que puede ser el fundador de la dinastía, ¿no? Con su hermano, el marqués de Villena, sabemos que fue un hombre muy pegado a la corte de Juan II, fue oficial de la Cámara del Rey, establece una serie de contratos, de intercambios por zonas, sobre todo extremeñas, y que eran, bueno, anterior propiedad, podemos decir, de plazas de la orden que tenían en propiedad la orden de Calatrava. Él era maestre de la orden de Calatrava, la orden más poderosa del momento. Y establece pues este cierto intercambio de estas plazas fronterizas, por ejemplo como el Castillo de la Zagala, Barcarrota, Salvatierra, por Cote, Morón y Osuna, ¿no? Y es cuando se establece por primera vez pues la casa de Ureña en Morón de la Frontera. ¿Por qué? Obviamente por intereses particulares. Tiene una doble lectura. La primera, acercarse a la zona de frontera para poder estar inscritos en estas ligas, en estas confederaciones, para seguir batallando con el último reducto granadino, con su milicia privada. Esto obviamente ascendía su categoría social y recabaría en ciertos privilegios y en más concesiones territoriales que agrandasen el ducado o el condado en este caso. Y obviamente, bueno, pues por la explotación también de sus tierras, ¿no? Aquí ya es cuando hablamos de los famosos diezmos que tanto hemos leído, ¿no? 10% de... La décima parte. Aquí estamos en un periodo en el que la política del momento pues se establece entre el concejo, el poder señorial y bueno, el arzobispado, ¿no? En este caso sería para su primogénito, Alonso Tellez de Girón, el cual fallece y recae en su hermano Juan Tellez de Girón, cuando por primera vez se establece aquí la corte de este linaje de los Ureña, con el segundo conde, ¿no? Con Juan Tellez de Girón, casado, y esto es muy curioso, con Leonor de la Vega y Sarmiento. Si te suenan, por ejemplo, los Velasco y Sarmiento, los condestables de Castilla, hija de los condestables de Castilla, imagínate los lazos, que tenía... los lazos de poder que tenían entre ellos, ¿no? Y esto es muy curioso a tenor de lo que vamos a hablar más adelante. Jerónimo Gudiel, que era el biógrafo de la familia, dice que Juan Tellez se establece a partir de 1507 de manera quieta o a modo quieto de vivir en sus posesiones de Andalucía.
Quiere decir que para 1517 aproximadamente debieron de asentarse en la fortaleza del castillo, tomada ya como residencia palaciega, porque era su fin establecerse aquí, afincarse en el castillo de Morón y transformarlo, o transformar la antigua fortaleza militar alcantarina en residencia privada, adaptándola para ello. Claro, aquí entran una serie de cuestiones muy, muy curiosas, ¿no? y muy llamativas. Lo primero, que era una persona que seguía la política caciquesca de su padre, era una persona sanguinaria, tenía distintos problemas con la Chancillería de Granada por usurpaciones ilegales de terreno, de ahí probablemente que venga la leyenda del gallo. Ajá, sí, sí, sí. Probablemente. Luego, era una persona muy elitista, fue un gran mecenas de arte, era protector de grandes personalidades como Juan de la Encina, como el mismísimo Cristóbal de Colón. Fíjense, O sea, apoderándolo, exactamente, apoderándolo para sus viajes al Nuevo Mundo. Y entre ellos pues figuraba el arquitecto cántabro Diego de Riaño, ¿no? Que lo introduce incluso en los espacios cortesanos. Tenía contactos incluso y reuniones con el propio Papa. Claro, aquí se comienza ya con la reforma. ¿Esta reforma en qué consiste? Obviamente aquí ya se abandona el uso de la mampostería de piedra irregular, de materiales de reaprovechamiento, materiales pobres, se emplea la sillería. La sillería dentro de un contexto de la política energética de los reyes católicos después de la gran crisis con Enrique IV, en la que se emplea pues la sillería nodular de bloques, de grandes bloques pétreos, cúbicos, en arenisca, en piedra caliza, porque también se abren, date cuenta que es un momento en el que se abren las puertas de las grandes catedrales, y con ello el fenómeno migratorio canteril, que implica obviamente a San Miguel. Contribuye mediante la presencia. Esa gran reforma también se lleva a cabo en San Miguel. Exactamente, en los mismos años. Concretamente a Diego de Riaño se lo documenta en 1526 para trabajar en las naves centrales. Con piedra de Moguerejo, que era... sí, que hicimos nosotros, tengo que hacer un inciso, fuimos hasta allí, que se puede visitar, está aquí al lado. Con más o menos trabajito. Hay que tener cuidado, veremos algunas imágenes que pondremos del camino y demás. Claro, eran canteras que... Son canteras, exactamente. Canteras de piedra que figuraban en el término moronés, ¿no? Claro, sí, miramos la misma piedra que me enseñaba, se ve incluso... Exactamente. En 1526 se documenta la extracción de piedra por Diego de Riaño para las obras de San Miguel. Y vemos un cierto comportamiento en la meteorización del material, ¿no? Pero la meteorización es un proceso geoquímico que, bueno, mediante el aumento del CO2 y de las bajas temperaturas, entra en un proceso de descomposición, porque los componentes mineralógicos hacen una reacción química y digamos que producen unos ciertos ácidos que volatizan la piedra. Y ese comportamiento es exactamente idéntico a ciertos sectores del castillo de Morón. Entonces tenemos en un primer momento que Diego de Riaño se establece en Morón trabajando bajo las órdenes de Juan Tellez, del segundo conde de Ureña, para San Miguel, que se documenta en los trabajos de María Fernanda Morón de Castro, que hace una labor historiográfica y documental impresionante. Y se documentan las canteras de Moguerejo, que en Morón se utilizarían hasta siglo XVIII. Como se explotaron hasta el siglo XVIII. Con Diego Antonio Díaz, ya para la fachada barroca, y además vimos inscripciones en un frente de cantera, ¿no? Ponía Consas 1721. Sí, señor, Consas, ¿qué es eso? Es como una especie de abreviatura de conseutas o concesas, que es concesión. Me llamó la atención eso, sí. Como un permiso, ¿no? Para explotar. Exactamente, un permiso de explotación. Un permiso real, quizás. Claro, un permiso real de realeza. Bueno, de la administración del momento, ¿no? Probablemente del concejo. O de la archidiócesis. Sí, vale. Del cabildo catedralicio, en este caso. Para la extracción de estas canteras, ¿no? Obviamente Riaño era gustoso. Perdona, Juan, porque esa extracción es para... por hacer un poco, ordenar un poco mi cabeza, para el castillo también.
Después demostramos que sí. En un primer momento lo que no se sabía. es que del castillo perdimos la gran parte de la información a raíz del incendio del archivo de San Miguel en los primeros años de la Guerra Civil, por lo tanto no se conserva apenas nada referente al propio castillo en sí, más que ciertas cartas de pago tendientes a ciertas obras muy puntuales que se cometen en el castillo. Entonces, todo lo que sabemos es a raíz del estudio genérico, bueno, de las excavaciones de Manolo y Rafael, del el contexto histórico genérico, arquitectónico, y obviamente todo deriva de la gran catedral de la Sierra Sur de San Miguel, ¿no? En la que, bueno, pues tendiendo lazos cronológicos e identitarios, pues podemos determinar que el fenómeno migratorio canteril de canteros vascos y transmeranos se dio aquí como una mano de obra importada, especializada en Morón, porque Morón no tenía esa, digamos, esa herencia de la labra especializada en piedra. Bueno, y ciertos arquitectos importantes que venían de grandes centros constructivos como Diego de Riaño, después se llama Martín de Gainza, Hernán Ruiz II. O sea, en Morón se abren las puertas a un cierto periodo de especialización en estas labores canteriles, ¿no? Y las canteras de Mogrejo tuvieron buena culpa de ello, como vemos, explotadas hasta siglo XVIII, donde, bueno, la fecha nos llama poderosamente la atención porque vemos 1721, no sabemos con certeza si es ese frente el que se empleó en última instancia para la portada de San Miguel, pero bueno, sabemos que es de 1728, que es cuando se inaugura por Diego Antonio Díaz, pero vemos que las trazas y el diseño de Figueroa es de 1717. Aquí estamos hablando de 1721, probablemente está dentro del espectro cronológico que nos ocupa, ¿no? Luego, bueno, vimos el cierto comportamiento parecido de la piedra, y mediante un estudio de difracción de rayos X pudimos determinar que la piedra de Mogrejo en el castillo de Morón se empleó sobre todo en este periodo de readaptación primitivo o sustancial de cuando comienzan las obras, en este primer periodo de reformas escondales o palaciales que se centran en recrecer la muralla. De hecho, podemos ver la diferencia entre las técnicas constructivas de alcantarinas, de la orden de Alcántara, que está mampostería regular, y la sillería de piedra perfectamente encuadrada, ¿no? Este recrecimiento, el refuerzo de las aristas, de las esquinas a modo de cremallera, la construcción de nuevas torres ultra semicirculares, como la torre de Collante en la zona septentrional, o estas dos torres semicirculares en este paño oriental, esta torre oriental y este paño que tanta información importante nos ha dado a posteriori. Tienen grafías dentro de la... Que ahora hablaremos de ellas si te apetece. Claro. Y bueno, se entra en un periodo de readaptación completa, ¿no? Que abarcaría desde 1717 a 1528. En 1528 llegaría el sucesor Pedro Tellez de Girón, hasta 1531, un segundo periodo de reformas. Aquí se refuerza la gran torre del homenaje del espesor que tenía originalmente de unos 4 metros, se la dota de unos 6,6, 6,5 metros totales de espesor. Se forra perimetralmente entera, se añade talud para salvar el desnivel del terreno. La intención original y primitiva era de que tuviese 3 cuerpos, por eso decíamos que configuraba como una de las torres del homenaje más grandes de Castilla. Tiene su coetáneo, su homónimo, en la torre del homenaje de Utrera, en la zona norpeninsular, en el castillo de Peñafiel, por ejemplo, exactamente igual, a través de su foso también, que data de 1447, al igual que la puerta del cordón, pero en estos casos eran elementos como una cava, o la puerta del cordón de 1447, que era llamada la Puerta del Sol, era denominada así quizá por su orientación, ¿no? Se cierra el patio de armas de la Alcazaba, diferenciando Ciudadela, que es toda esta zona que vemos aquí, de la zona residencial más privada central, que era el patio de armas. Se realiza un claustro del cual en las excavaciones se recuperan restos de estas pilastras en ladrillería con las esquinas achaflanadas, concebida para tener 2 alturas y recubiertas de mármol, otra pista que nos daba referente a la mano de obra de Riaño por estas conexiones con Portugal que nos ofrece la historiografía. Y bueno, uno de los periodos más complejos y bueno, de los que más información se puede recabar del aspecto actual del castillo de Morón, ¿no? Esto tiene obviamente una profundidad mucho más tediosa, pero a manera de citarla de manera genérica, pues y es curioso que la puerta del cordón se hacía atravesando el foso, ¿no? Por esos dos arranques de torre que se conservan a día de hoy. Y se entraba en el patio de armas. Vemos
en el CITA, en el Fondo Arqueológico, los restos de cordón franciscano, que Sí, quedan, señor, se ve, se ve. todavía, en el que, bueno, pues era un cordón franciscano, como bien decimos, que rodeaba los emblemas de la cruz de San Bernardino con un disco solar y el escudo de los Girones, que es muy similar, o prácticamente sería el mismo, del que encontramos en la fachada lateral izquierda de San Miguel, que era el Sí, escudo señor. de la casa de Ureña, también probablemente en material de Moguerejo, ¿no? Juan Diego, después de todo este repaso abismal y maravilloso que hemos dado, Quiero destacar, José, antes de continuar, que todo lo que hemos tratado lo hacemos, o sea, tendente a los grandes hitos más genéricos, más comunes, que están en cualquier libro de la historiografía y la claro, bibliografía local, ¿no? sí, Que sí, sí, es imposible poder abarcarlo todo en profundidad. Nos en habremos muy poco dejado tiempo, muchísimas cosas. muchísimas cosas detrás, pero por tocar los grandes hitos de Claro, manera sucinta, muy sí, 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 sí. esquemática, Además, para... muy, como has dicho bien, esquemáticamente muy trazado. Tengo que decir también, ya que has abierto este melón, estuvimos en la colegiata, en Osuna, En que Osuna. también se puede visitar, igual que hemos hablado aquí del centro arqueológico, Sí, el Cita. perdón, el Cita. Cita, perdón, leche, no me salía, que me perdone Carmen, pues son muchas cosas en la cabeza, Sí, muchas cosas el trabajo que hemos hecho estamos aquí grabando en junio y prácticamente empezamos en febrero. en febrero. Hemos viajado a Moguerejo, hemos estado en Osuna, hemos estado en En el el fondo CITA, arqueológico. hemos estado en el castillo varias veces, hemos estado en San Miguel, hemos venido aquí a leyendo incluso partes que tenemos que trabajar. Sí. Y sí que es cierto, como bien has dicho, que sin ánimo de nada, resumiendo un poco, no sé cuánto llevaremos grabando, pero más de una hora seguro, y es complicado, pero porque tenga alguien, o sea, tenga la gente que nos vea un pequeño esquema con alguien tan capacitado como tú, creo que de verdad te lo digo, creo que es importante que se valore eso y, e incitar a que tenemos la historia ahí a la altura de la mano, de un viaje, como hemos dicho a Osuna, a la colegiata, Totalmente. donde están las tumbas, donde se puede ver aquella iglesia tan maravillosa que tenían dentro de ese La propia palacete, capilla privada, que ¿no? es capilla privada, que es una barbaridad inmensamente preciosa, la cantidad de ese patrimonio que tienen obras de arte, y luego, como digo, aquí él cita el Fondo Arqueológico, que también es una Hay que maravilla, ponerlo en valor. Hay y hay que que ponerlo ponerlo en en valor, valor. exactamente. Creo que esto tiene que servir también para Es eso. que es una plataforma muy propicia para ellos. Carlos, date cuenta que a día de hoy la gente no lee. La gente, hay cambios sociales, ¿no? Sí, Y al final es cultura, es un cambio generacional sí, sí, y el uso del libro, propiamente dicho, pues cada está vez va cambiando. menguando. Sí, Entonces, la importancia en cuanto y en tanto a la difusión a través de estos medios de comunicación es fundamental, es importantísima la labor que haces. Además, sobre todo, de inclusión. Porque independientemente de los usos que haya contemporáneos, de este cambio generacional, de lo que, como lo queramos llamar, hay gente que realmente por incapacidad o limitaciones del tipo que sea, no pueden leer. Y esto claro. es un medio propicio para Sí, sí, poder sí. dinamizar y que llegue Se pone unos ¿no? cascos y lo va escuchando Y ya igualmente. está, y es una herramienta de inclusión fundamental y Absolutamente, maravillosa, ¿no? absolutamente. Quien quiera profundizar sobre cualquier aspecto que hayamos tocado, ahí tiene la bibliografía local. Les invito a que se pongan en contacto con Juan Diego Mata Marciana, nuestro bibliotecario municipal, que es Sí, maravilloso, señor. y le va a hacer llegar pues todo el material que quieran. Al fin y al cabo, depende de cada uno el querer conocer más o menos sobre cualquier Claro, tema en claro, cuestión, ¿no? claro, Pero claro. el fin era tocar de manera muy genérica y muy sucinta todos los grandes hitos historiográficos de Sí, nuestro señor, pueblo. señor. Porque, Juan Diego, ¿tú qué esperas del castillo como arqueólogo en un futuro? Del castillo o de la arqueología en sí. De ambas, Del castillo me interesa más. Luego hablamos de la arqueología. principalmente que se haga un uso responsable del mismo, José. Y ¿Cómo qué? ¿Qué te refieres con uso un uso responsable? responsable es tratarlo ¿Cívico te refieres por los ciudadanos o a nivel, por ambas partes. Esto es una responsabilidad de todos. obviamente? Es una responsabilidad de todos. Pero fundamentalmente en manos de quien está, al final. En las nuestras, en cierta parte. Pero con un uso responsable me refiero de que las actividades que se hagan allí sean acordes a la finalidad y a la propia idiosincrasia del BIC, del bien de interés cultural que es. Date cuenta que es un edificio en un estado de ruina consolidada, es decir, carece de las medidas de seguridad mínimas, o sea, pocas cosas han pasado. Hay desprendimientos continuos. Si nos asomamos hoy al castillo vemos el estado en desuso y obsolescencia total que tiene.
Entonces, habilitar y darle un nuevo enfoque al castillo de Morón, porque es propiedad de todos, yo creo que es fundamental. Y si vemos los ejemplos de la torre de homenaje del castillo de Utrera, por ejemplo, o el castillo de Estepa, son hermanos coetáneos del nuestro, vemos cómo se hacen o se utiliza el espacio de la torre del homenaje, por ejemplo, para exposiciones arqueológicas. Por ejemplo, hablábamos antes del fondo arqueológico. Allí hay piezas bueno, que están totalmente obsoletas, volvemos a recordarlo, que no tiene capacidad para albergar, no para albergar, para albergar sí, pero para exponer todo lo que contiene nuestro patrimonio arqueológico local. Allí se podría exponer en una exposición permanente, habilitar aquel lugar para sala de conferencia en el que se hagan encuentros, habilitarlo con un stand turístico o un punto de interés turístico en el que se habilite esta zona, esta musealización de estas piezas arqueológicas con un horario establecido y bueno, que se haga un uso responsable acorde a la finalidad del edificio, ¿no? Y a día de hoy, y con esto no quiero que se malinterprete, pero bueno, tenemos el espacio multiusos de la Alameda que seguro que va a dar cabida a muchos actos culturales que quizás antes no procedían. Esto es una opinión mía propia personal, Sí, 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 en claro. el propio castillo, ¿no? Porque sí es verdad que el espacio multiuso es una maravilla y se recogen todo tipo de acontecimientos, lo pagamos todos. Sin embargo, el castillo es responsabilidad nuestra de todos conservarlo. Entonces hay que hacer un uso responsable del mismo, ¿no? Es un patrimonio quizá que está mm, en mal momento, ¿no? Muy mal momento y por interés cívico y por interés de los propios profesionales que investigan, intentan ponerlo en valor, de la propia oficina de turismo que está haciendo labores de fomento, de visita continuamente, que tiene unos maravillosos profesionales, pues por parte de ellos no es, ¿no? Por parte, incluso diría que de todos, ¿no? Pero sí es verdad que habría que darle una vuelta al enfoque. ¿Qué queremos del castillo, ¿no? en un futuro, ¿no? ¿Y qué le dirías a los jóvenes con respecto a todo esto que hemos analizado y sobre todo que vean con qué ojos quieres que miren Pues es al una futuro? pregunta interesante. Dentro del mundo de la arqueología y del patrimonio a nivel general, le daría tres consejos. El primero, fundamentalmente, que se formen, que no paren de formarse. Primero le daría un golpe de realidad al decirles que si se pretenden, si ellos pretenden, perdón, dedicarse a la arqueología el día de mañana, eh, el día de mañana no van a hacerse ricos, ¿no? Van a subsistir. Yo soy un trabajador, yo soy el primero que soy un trabajador común, corriente, humilde, que bueno, que compagino mi trabajo con mis labores De formación. arqueológicas, ¿no? Y que continuamente estoy formándome, ¿no? Por el momento en el que se encuentra este sector, ¿no? Primero, darles ese golpe de realidad. Segundo, que no paren de formarse, que no paren de reciclarse. ¿Por qué? Porque las metodologías, por ejemplo, en el trabajo de campo arqueológico, no son las mismas las de hace 10 años que las de ahora, ¿no? Y ya si nos vamos al uso de las tecnologías, no es lo mismo la metodología que se empleaba el año pasado que De un año para otro. de un año para otro. Por lo tanto, que Va muy rápido quizás. siempre estén en la cresta de la ola, porque aunque la historiografía y el método científico siempre sea el mismo, los procedimientos y las herramientas nos ayudan a abaratar procesos, a abaratar costes y a llegar a conclusiones más rápido. Por lo tanto, la investigación científica va increciendo. Segundo consejo, el idioma, fundamental. Fundamental. No podemos cerrarnos las puertas cuando vamos a investigar sobre cualquier temática del tipo que sea a las fuentes castellanas, ¿no? Que tenemos a mano, ¿no? Hay que abrir, obviamente, horizontes y asistir a simposios internacionales, leer artículos y tesis doctorales del nivel internacional, del carácter más genérico, porque nos estaríamos limitando información a nosotros mismos, ¿no? Además, las experiencias en cuanto a las relaciones con compañeros en cualquier simposio, en cualquier excavación arqueológica de cualquier punto del mundo, de Europa, es enriquecedor, ¿no? Ese intercambio de pareceres, ¿no? Y sobre todo si se dedicáis a la misma rama del conocimiento. Y en último lugar, y yo creo que el más importante, que se especialicen en algo concreto, que no se puede saber de todo. Y fundamentalmente que lean de manera altruista. O sea, hay que separarlo de la formación de la que antes hacíamos alusión. Que lean de manera altruista, porque al fin y al cabo enriquecer el léxico, ¿no? Hay un refrán que dice
quien se expresa correctamente es porque piensa mejor todavía. Y eso es lo que te va a diferenciar después a la hora de ofrecer un producto turístico al ciudadano. Si te vas a dedicar a esto, eso es lo que te va a hacer mejor que el resto. El tener una buena oratoria, el tener una buena dicción, el saber expresarte, el saber entonar, en tener recursos ilimitados en cuanto a la difusión del patrimonio. Y ese es el punto fundamental y diferencial de todo esto. Pues sí, pues sí. Pues bueno, Juan Diego, te tengo que dar las gracias por toda esta aventura, como bien he dicho antes. No, de verdad, a ti, porque he vivido estos 4 o 5 meses que llevamos trabajando con una intensidad bestial. Todavía tengo que tener agujetas desde febrero. Porque me costó subir aquellas cuestas, aquellas cuestas, me refiero a las canteras, ¿no? Claro, exactamente. Es inaccesible. Es inaccesible, éramos cabras montesas por allí. Muchas anécdotas, muchos momentos divertidos. Y bueno, gracias por esta experiencia. A ti, de corazón, y siempre. Enhorabuena por tu trabajo. Muchas gracias, José. Te admiro mucho y te quiero mucho. Muchas gracias. De muchos años. Muchas gracias. Mira, antes de nada me gustaría hacerte entrega de un regalito. He visto que lo traías, pero no sabía que... Claro, no he querido decirte. Se trata, de hecho, es un monográfico, ¿no? Del Castillo de Morón, concretamente de la jornada del tema moronense del 25 al 17 de octubre de 2020, en el que se trata de manera multidisciplinar por gran cantidad de profesionales dentro del sector de la arquitectura, de la arqueología, de la historia, con un carácter, como bien digo, monográfico al propio Castillo de Morón, ¿no? Es una mirada retrospectiva y sobre todo actual del Castillo de Morón, que no tenía una producción científica por primera vez en mucho tiempo hasta este momento. Aquí intervienen personalidades como Carmen Muñoz, doctora de la Universidad de Málaga, mi compañero Juan Entrenas, arquitecto, también profesor de la Universidad de Málaga, y doctor Jonathan Ruiz Aramillo, Pablo García Pulido, investigador del CSIC, la conservadora del Castillo de Bonsor, que está tratado desde un prisma multidisciplinar, ¿no? Se llevan a cabo investigaciones de carácter ambiental, de resistencia del edificio, de esbeltez arquitectónica, desde el punto de vista histórico. Fermín Seño hace un estudio antropológico también, ¿no? del periodo castillero de Morón. Mi trabajo, para mí es un honor formar parte de este monográfico sobre el estudio mediante difracción de rayos X del material de fábrica que se empleó para el Castillo de Morón en la época condal, ¿no? Asociar el material y el empleo de este material de sillería de fábrica a los focos extractivos, a las canteras de los Melonares y a los de Moguerejo. Y para mí es un placer que tú tengas un ejemplar de esto, porque es una joya. Pues muchas gracias, Juan Diego, muchísimas gracias. Gracias de verdad. He visto... Gracias. Lo voy a leer. A ver si entiendes mi letra, porque en realidad iba para médico, pero... Bueno, has visto la mía. Lo leo, ¿no? Léelo si quieres. Bueno. Vale, para Café Liberal, un magnífico proyecto de difusión cultural e información, el cual espero que con trabajo, esfuerzo y paciencia, como el cantero medieval, labrando, ¿verdad? Sí, pues. Sillar construye y contribuya a la gran catedral de nuestro patrimonio. Tu amigo Juan Diego. Qué bonito, Juan Diego. Muchísimas gracias, macho. Gracias por todo, de verdad. Placer, qué bonito. Lo leeré con gusto, con muchas ganas, y bueno, lo tendré aquí a buen recaudo, y de verdad que enhorabuena por todo, de verdad. Te admiro un montón y gracias por todo. Es recíproco, ha sido muy bonito, tío. Gracias por todo, de verdad, Juan Diego. Aquí tienes tu casa, tu espacio. Volveremos. Y qué manera de cerrar esta temporada. Para mí es un honor, porque independientemente de la amistad que nos une, muchos años, no tienes por qué invitarme por el mero hecho de que te conozcas, ¿no? Para mí es un honor enorme. Gracias, que en un proyecto tan importante como el que estás haciendo. Y sobre todo una cosa muy curiosa, no dudo que en poco tiempo vas a superar cotas de frontera, para la redundancia de lo que hemos hablado. Espero que así sea. Y solamente te dejo una reflexión, ¿no? Que uno es tan bueno como es su habilidad comunicativa, y tú la tienes. Así que no desfallezcas, sigue, y espero de ti lo mejor, y aquí me vas a tener para lo que necesites en un futuro. Aquí está tu casa, Juan. Muchas gracias por todo. A ti.